Bienvenidos entendidos y entendidas a nuestro podcast. Esto es Solo para Entendidos, el podcast aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias una vez más por conectarse con nosotros. Yo soy Justin O'Neill, me acompaña como siempre Michael. Un saludo a todos los entendidos, estamos aquí sumamente contentos. De verdad que hacía ya tiempo que no grabábamos ningún podcast, pero hacía falta, así que aquí estamos de nuevo. Sí, señores, estamos contentos porque ya era hora de que regresáramos, ¿verdad? A compartir con ustedes, ya lo extrañábamos. Nos gusta siempre seguir los proyectos que empezamos. Somos gente que lo que nos proponemos hacer, lo hacemos, ¿verdad? Y aunque tardamos un poquito, dijimos vamos a hacerlo porque yo sé que mucha gente está esperando una palabra, está esperando un tiempo para relajarse y que podamos hablar y sentarnos como siempre a dialogar sobre algún tema. Y hoy tenemos un tema, ¿cómo, Michael? Un tema candentito, salidito del horno, ¿verdad? No salidito del horno, ¿verdad? Pero fue algo que sentimos hacer. Y dijimos, vamos a hablarlo ahora de regreso, que tengamos este episodio de regreso. Y queremos hablar bajo el tema una iglesia perfecta. ¿Cómo Michael, encontrar una iglesia perfecta? ¿Cómo encontrar una iglesia perfecta? Porque yo no sé, pero la mayoría de las personas que están corriendo de iglesia en iglesia o simplemente no pueden comprometerse o simplemente, ¿cómo puedo decirlo? La mayoría de las personas que están, que no se pueden identificar con un lugar. Sí, básicamente está cimentado en que quieren encontrar una iglesia que sea perfecta, que una iglesia donde no, ¿verdad? No hayan contienda, pues se puede decir eso, o que no hayan este conflicto entre personas, pero es casi imposible porque estamos bregando con gente, estamos bregando constantemente con personas. Es como cualquier familia. La Biblia dice que somos la familia de la fe. Como cualquier familia, se pelea, hay contiendas, hay discusiones, ¿verdad? Tenemos diferentes opiniones, pero ya mismo vamos a hablar sobre eso. Yo sé que muchos se van a sentir identificados con este tema. Y hoy queremos hablar sobre eso. Sí, básicamente este podcast va dedicado para toda persona que una de dos, o es nueva en el evangelio y aún no ha conseguido una iglesia a la cual se sienta cómodo, y también para toda persona, ¿verdad?, que está buscando alguna iglesia, claro, que todo eso. Nosotros estamos aquí para que usted encuentre el lugar indicado y empiece a recibir pastos verdes. Sí, señor. Y siempre decimos que nuestros podcasts o los episodios que nos sentamos a hablar, queremos ser intencionales en lo que hacemos, no simplemente sentarnos aquí, hablar, grabar, lo que sea, sino que queremos bendecirte, que tú te vayas con una palabra, te vayas con una instrucción y que te pueda servir de algo. Así que, Michael, vamos a comenzar, ¿verdad?, con este tema. Y yo quiero que podamos, ¿qué es para ti una iglesia perfecta? Ok. ¿O qué es para ti una iglesia? Ponle. Ok, primero. ¿Cuál de las dos primero? Una iglesia. Una iglesia. Ok, para mí una iglesia es un lugar donde un grupo de personas se reúnen para crecer en conjunto, para ser discipulados y para juntos adorar a Dios en un solo lugar. Okay. También porque es un mandato de Dios que sí, tenemos que adorar en comunidad. Y que además también es un lugar donde no solamente uno puede ir y cantar canciones y recibir una palabra, sino que también puede ser el lugar donde te levanten los brazos en alguna prueba y whatever. Yo pienso que es más de comunidad, de hacer comunidad con gente que cree lo mismo que tú y crecer en esa unidad, que pienso que eso es una iglesia. Claro, hay gente que atraviesa por momentos de soledad y no han tenido esa cercanía con su propia familia de sangre, y al venir a Cristo, ¿verdad? Porque no es que vienes a la iglesia, vienes a Cristo. Entonces, como parte de venir a Cristo está el congregarse, está el sembrarse, está el comprometerse con una visión de algún lugar. Pues hay gente que quizás no tiene una buena relación con su familia, y al venir a la familia de la fe pueden encontrar un lugar, como decía Michael, de gente que cree igual que tú, que le gusta, puede que diferentes cosas, pero van caminando hacia lo mismo, ¿no? Quizás la percepción que mucha gente tiene de iglesia inicial es que tenemos que ser todos iguales. Entonces, ahí está el primer error. En creer que la iglesia se trata de ser todos iguales. Y la realidad es que no fuimos creados para ser iguales. O sea, somos seres pensantes diferentes,
con diferentes pensamientos, diferentes gustos. A Michael le gusta, ¿qué es lo que más te gusta? La música, ¿cómo más? Bueno, depende, que yo soy bien temperamental. Depende el mood que yo esté, es la canción o como me gustan las canciones. A mí déjenme a mí con los corazos, y Michael es unos días es Nancy López y otros días es Barack. Bueno, pero Barack fue, no. Claro, siempre. O sea, somos diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que el primer error que cometemos es ese, el creer que hay una iglesia perfecta también. Exacto. Yo pienso que no hay iglesias perfectas, pero hay iglesias que se amoldan a la vida que uno está viviendo, por ejemplo. Claro. Porque, pues, uno puede, o sea, hay iglesias que, por ejemplo, tú no podías estar en una iglesia que solamente canten canciones de Hillsong. Ay, santo. Pues no porque la iglesia esté mal o no, claro. Simplemente el estilo que a ti te gusta, claro. Es algo, una iglesia pues como la que está. Me viene algo ahora, y es que no hay iglesias perfectas, hay iglesias correctas. Hay iglesias correctas para ti. Hay iglesias que son para tu estilo, ¿verdad? Y no podemos menospreciar al que es más pasivo o al que es más revoltoso, porque en realidad todos adoramos al mismo Dios, todos servimos al mismo, cada cual, como dice la pastora nuestra, siempre dice que cada pastor tiene su librito, ¿verdad? Cada iglesia tiene su forma de operar, y ahí no nos metemos, ¿verdad? Porque cada cual enseña lo que quiere. Lo importante es que todos adoramos al mismo Dios, sí. Todos estamos creciendo, como dice la Biblia, a la altura del varón perfecto. Estamos constantemente en un proceso de crecimiento. Uh-huh. Y entonces, pues, al venir a una iglesia correcta, no una iglesia perfecta, porque, ¿qué tú crees que hay? ¿Cuál es la percepción que tú crees que la gente tiene de lo que tiene que tener una iglesia perfecta? Ya sé. Yo creo que, por lo que yo de la gente que conozco y de lo que yo he experimentado, mayormente la gente busca mucho en las iglesias experiencia. O sea, como que para la gente lo que es más de la experiencia, de lo que uno pasa dentro, de que yo he escuchado gente que menosprecian una iglesia por la decoración de la iglesia. Ay, porque es que eso se ve como que antiguo, oye, no, esto está muy moderno, con muchas luces o con muchas cosas. Yo creo que la gente se enfoca mucho en encontrar una iglesia acorde a sus gustos de cómo se ve y no por la palabra. No. Ahí inclusive podemos encontrar la segunda cualidad de una iglesia, que es que, o sea, para tú poder encontrar una iglesia perfecta, es que te centres no tanto en lo externo, en lo que puedes ver, exacto, sino que en la palabra que es impartida en ese lugar. Que una persona debe buscar a la hora de buscar una iglesia, valga la redundancia, que una persona debe considerar, ¿verdad? Para no repetir. Yo lo asocio mucho a nosotros somos como ovejas, ¿cierto? Claro. Nosotros somos ovejas y Dios es nuestro pastor y whatever. Yo veo, nosotros debemos preocuparnos a la hora de encontrar una iglesia por la palabra media rara, pero por el pasto que nosotros vamos a comer, a ingerir, sí. O sea, la palabra, ajá, cómo es el mensaje, qué es lo que la iglesia realmente está alineada a lo que se enseña, a la palabra de Dios, los mensajes que se están dando son de crecimiento para mi vida o es algo o no. Hay algo que quiero que toquemos, ¿verdad? Bien sutil y con mucha cautela, ¿verdad? Sin faltar ningún tipo de respeto y sin hablar acerca de ningún ministerio en específico, ¿verdad? Hay algo que se está viendo hoy día, una problemática bien fuerte dentro del medio cristiano y que está trayendo lo que son los conferencistas y todo esto, y es los mensajes más almáticos que edificantes. O sea, los mensajes que más te emocionan, que te cambian la vida, ¿no? Uh-huh. Aunque, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero el mensaje es el que debe llevarme, ¿verdad? A anhelar la transformación. Claro. Eso es uno de los detalles que es bien fuerte. Michael decía de si la iglesia, ¿verdad? Tiene ese, ¿cómo es? Está centrada en la palabra, ¿no? El mensaje. El mensaje. Analiza si el mensaje solo te emociona, porque a veces vemos tanto grito y tanto grito, pero hay momentos en donde, está bien, yo creo en los gritos, yo grito, pero hay momentos donde Dios cálmate, no grites tanto y escúchame. Porque con tanto grito no me puedes escuchar. Y la misma palabra dice, Dios se manifiesta en fuego, pero no es fuego. Dios se manifiesta en viento, pero no es viento. A veces Dios está en el silbido apacible. A veces tenemos que ser a veces nosotros como ministros tenemos que ser bien conscientes también, claro, de la forma en la que nosotros damos un mensaje, porque a veces la gente se
cohíbe o a veces no recibe el mensaje de la misma forma por la manera en la que nosotros nos dirigimos hacia ellos. Brutal. Eso está bien, bien interesante. Que la verdad es que en la iglesia hay todo tipo de personas también. O sea, hay que verlo también del otro lado, como tú lo estás diciendo, no simplemente de la persona que busca una iglesia perfecta, sino también del ministro que quiere tener una iglesia perfecta. Wow. Entonces, ese es el otro lado, porque todos tenemos una iglesia soñada. Todos decimos, yo quiero que la iglesia tenga esto, yo quiero que cuando yo cante así, la iglesia me responda así. Yo quiero que la iglesia, cuando yo predique de tal manera, la iglesia responda así. O quizás, yo quiero que esta iglesia me responda como me respondió aquella en donde yo predique, ¿entiendes? También esto es del otro lado. ¿Qué consejo puedes darle también? Porque estabas hablando de los predicadores, de que tenemos que también tener ese cuidado, ponle de la gente y de cómo llevamos el mensaje. ¿Qué le puedes decir a esos predicadores o a la gente, los ministros, que quieren tratar de encontrar una iglesia o un público perfecto? Okay. O sea, ¿de qué manera deben manejar su mensaje? Pues mira, yo creo que uno siendo ministro, a la hora de uno llevar un mensaje, uno tiene que tener algo en cuenta, y es que Jesús nos llamó a ser discípulos. Claro. Y es que nosotros a veces damos un mensaje, y tú mismo lo mencionaste, que buscamos lo que es tocar la parte emocional. Ajá. Porque pues, obviamente a veces el Espíritu Santo puede trabajar a través de nuestras emociones. Claro, no. Pero más que todo, nuestra función principal debe ser ir y buscar discípulos. Exacto. Crear discípulos, que la persona tenga más hambre de Dios y que luego en su hogar pueda buscar más. Yo te estaba diciendo ahorita que había un famoso cantante cristiano, había mencionado que nosotros como ministros debemos tener eso bien claro, de que nosotros no, cuando damos un mensaje o cuando somos líderes en una iglesia, tenemos que tener como prioridad hacer los discípulos y que la gente cree carácter antes de crear líderes. O sea, primero tenemos que centrarnos en crear personas con carácter antes de subirlos al altar o una posición de liderazgo. Claro, porque a veces humanamente nos fijamos el talento. De primera intención, el talento. Y la verdad es que luego, al no tener carácter, porque puede tener talento, pero al no tener carácter, si no es un buen discípulo, no va a ser un buen líder. Yo creo que el consejo que estás dando y en resumidas cuentas, perdón, yo creo que nuestro trabajo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como ministro, la iglesia perfecta es la iglesia que primero es discipulada. Una iglesia que le gusta ser discipulada. Porque una iglesia que no le gusta ser discipulada puede llegar a ser una iglesia estancada. Puede ser una iglesia que se deja engañar fácilmente o que puede caer en cualquier corriente incorrecta. Y la Biblia es clara cuando dice que en los últimos días se levantarán falsos profetas y falsos ministros y tanta cosa que hoy vemos y estamos viendo eso hoy día, ¿verdad? Que la iglesia perfecta, por ponerlo así, o la iglesia correcta, si usted lo quiere ver, es una iglesia que se deja discipular. Si usted está buscando una iglesia perfecta, lo primero que usted tiene que buscar es una iglesia que discipule, una iglesia que enseñe, una iglesia que usted vaya a cada servicio y diga, ¿sabes qué? Mira, aquí yo hoy aprendí algo más de la palabra de Dios y no simplemente lo aprendí, quiero aplicarlo, porque si hay algo que siempre como ministros buscamos con nuestros mensajes, ¿verdad? En mi caso, y yo sé que en el tuyo también, con nuestros mensajes es provocar una reacción en la gente. Un avivamiento. Claro, que la gente vuelva en sí, vuelva y retome, ¿verdad? Y quiera poner en práctica la palabra que se le enseña. Ok, otra cosa que la gente busca en una iglesia perfecta, y es que todos sean santos, nadie peque, nadie se caiga, nadie falle. Yo conozco personas que me han dicho, es que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia son peores que en el mundo. No es que somos peores, que somos los mismos. Exactamente, estamos aquí, tenemos las mismas situaciones, tenemos los mismos conflictos, las mismas cosas, y eso es un mal concepto que muchas veces, y quizás la misma iglesia, ¿verdad? También en su momento dado inculcó esto en la gente, de que nosotros no pecábamos, de que nosotros no
¿verdad? No nos caemos, no tenemos debilidades, no nos da depresión, no lloramos. No, en realidad no. O sea, lloramos, nos duele la cabeza, nos enfermamos, sentimos, padecemos de la misma manera. Lo único que ahora tenemos unas herramientas para lidiar con eso, claro, diferente a la que tiene el mundo, porque ahora nosotros tenemos una depresión, nos vamos a la presencia de Dios, nos sentimos decaídos y nos vamos a un servicio a sentirnos amados por la gente. En el mundo, pues te sentías deprimido, te iba a la barra. En el mundo, o sea, la forma en que se sale de los problemas en el Señor no es la misma que como se sale en el mundo. Que esa sí es efectiva, de hecho. Claro. O sea, no es un calmante, es un antídoto, por decirlo así. Ay, santo, suéltalo. Barras. Santo. Excelente, excelente. Muchas veces la gente busca calmar su problema en vez de solucionar su problema. Otra cosa que yo quisiera añadir, y esto va un poquito por ese camino, una cualidad bien importante, y esto también va a los líderes, y a veces la gente le huye mucho a esto, y esto, a veces el problema no es la iglesia, a veces el problema es nosotros mismos que no entendemos lo que está pasando. Hay muchas personas que no son capaces de asimilar la corrección. Wow. Entonces, a veces andamos de iglesia en iglesia buscando una que sea perfecta, donde no nos corrijan. Donde a veces, cuando el líder, el pastor, el líder de jóvenes o whatever, nos llama la atención, pues ya ahí me voy. No quiero saber de nadie. Sí. Pero realmente, lo que queremos llevar con esto es que muchas veces nuestros líderes, cuando nos regañan, dice la palabra que un padre que no regaña no ama. El padre que disciplina es el que ama. Realmente lo que ellos buscan es que nuestro corazón crezca, que nuestro carácter crezca. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, cometemos algunos errores. Qué bueno que tengamos esas personas que nos amonesten y que sean de bendición para nuestra vida. Excelente, excelente. Y qué bueno que te vas por ese punto, porque la gente en ocasiones busca la posición o busca ¿verdad? Que le den alguna participación. Y esto también, tú sabes que yo lo pienso, porque a veces tenemos un mensaje muy erróneo cuando la gente viene a Cristo. Y es que lo primero que hacemos cuando la gente viene a Cristo es decirle: tú tienes un propósito, tú vas para las naciones, tú esto, tú vas a hacer aquello. Está bien, la gente tiene un propósito, la gente tiene un llamado, esto y lo otro, pero hay que tener cuidado con esto, porque podemos estar lanzando a alguien a algo fuera de tiempo. Y de lo que no está preparado. Inclusive, te voy a decir más. Jesús mismo, cuando Jesús sabía el llamado que él tenía antes de comenzar el ministerio y todo, y él esperó hasta pasarlo de la prueba del desierto. No fue hasta después de eso, que él, sabiendo que podía hacer milagros, que podía hacer todo, fue luego de ese momento que él esperó el tiempo correcto para entonces ser expuesto y hacer su primer milagro. Excelente. O sea, él podía desde antes ya hacer milagros, él tenía la unción, él tenía el llamado, él sabía el propósito que él tenía en la tierra, pero esperó el tiempo correcto, siendo Dios mismo. Claro, y mucha gente piensa que la iglesia donde está o donde se va a empezar a congregar o donde se está congregando no es perfecta porque no le han dado la oportunidad que ellos creen que ya es hora de tenerla. Y entonces hay que tener cuidado con esto, porque una herencia dada antes de tiempo puede causarte la muerte. Era bendición, era propósito, pero fuera de tiempo puede ser causa de muerte, de maldición. Mucha gente, ¿verdad? Piensa que su iglesia no es perfecta porque no le han dado la oportunidad que ellos creen merecer, pero ¿qué has hecho tú? ¿Qué fruto has dado? Claro, la palabra dice de que si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar lo mucho. O sea, claro. ¿Qué has hecho tú para, con lo que Dios ya te ha entregado, excelente, ser de bendición? A veces Dios no necesita que tú estés en un altar, Dios no necesita que tú estés en una plataforma para tú ser de bendición, sino que dile al Espíritu Santo: Padre, ¿cómo yo puedo ser de bendición? Y de esa forma, a veces nosotros nos centramos mucho en ser expuestos, y a veces tenemos como que una mentalidad bien errónea con eso. Sí. Porque tú quieres realmente ser de bendición o tú quieres la exposición. Brutal. Entonces, cuando no podemos ir de iglesia en iglesia buscando la exposición, cuando realmente Dios quiere que seamos de bendición. Wow, eso es excelente. Y yo quiero que, yo sé que mucha gente, y cuando ven este video, nos van a comentar. Queremos que nos comenten, nos dejen sus comentarios abajo del video, ¿verdad? Porque queremos conocer su feedback, queremos saber qué ustedes piensan. Nosotros, ¿verdad? Obviamente todo esto lo hablamos con la mayor seriedad,
y sin tocar nada en específico, sin nombre, y obviamente nuestra opinión, ¿verdad? Porque aquí lo que hacemos es hablar, dialogar entre hermanos. Para que no sepa y ver el podcast por primera vez, eres mi hermano Michael. Saludos, un placer. Un placer. Estamos aquí, ¿verdad? Queremos que nos dejes sus reacciones porque a veces estamos, como decía Michael, buscando cosas específicas en las iglesias, cuando en realidad esto es un mundo entero. Hay 500, hay innumerables iglesias. Puerto Rico, específicamente aquella audiencia que nos ve de Puerto Rico y sabe, o quizás no sabe, hay por cada milla cuadrada en Puerto Rico hay una iglesia. ¿Qué iglesia en todos lados? En todas las esquinas hay una iglesia. Mucha gente no se puede comprometer o no se pueden sembrar, vamos a decirlo así, en una iglesia buscando una iglesia perfecta. Pero para aquel que busca una iglesia perfecta y él llega, hay un pastor que dice aquí cercano, dice, cuando yo llego a la iglesia, ya la iglesia es imperfecta. Porque yo soy la iglesia, claro, y yo soy imperfecto. Usted no puede mirar en otro o querer que otro tenga lo que usted no tiene, lo que usted no da, lo que usted no, lo que usted, o sea, entonces a veces estamos siempre para allá, pero mira, hay 3 dedos que te señalan a ti, hay 3 dedos que te están, la Biblia es clara, tenemos aquí un mundo para hablar. Yo creo que esto merece una segunda parte porque de verdad que ha sido un tiempo tremendo el poder dialogar de este tema que aqueja a adultos y a jóvenes, ¿verdad? Esto es para todos, que están buscando una iglesia perfecta. En este tiempo, yo creo que lo mejor y lo fundamental es que usted, antes de, ¿verdad?, sembrarse en un lugar, usted ore. Vamos a empezar por ahí. Usted ore si el lugar va a ser de bendición a tu vida, si Dios te quiere ahí, si tu propósito, oiga el orden, primero, si es de Dios. O sea, no es que te dijeron, mira, vente que te voy a dar una parte, o 20 para que cante, o 20 para que... No. Dios te quiere allí, Dios te sembró allí, ahí es que tú vas a dar fruto, ahí es que Dios te habló de tu llamado, ahí es que tú has visto a Dios restaurar a los tuyos. Si es así, pues siémbrate allí. Si no es así, estás en el lugar equivocado, porque no hay nada peor. Mira, no hay peor fracaso que tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. O sea, no hay peor fracaso que ir en la dirección contraria a lo que Dios te habló. Agencia, varón. Sí, no, entonces, el soporte. Entonces, tú sabes, chico, me dañaste el TikTok. Ay, no. Tú sabes, hay gente así. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esto. Nuestro consejo es que, ¿verdad?, que si estás buscando una iglesia perfecta, primero ores al Señor. Y segundo, busque esas cosas, no lo exterior, porque lo exterior puede, ¿cómo puedo decir? Puede engañarte a veces. Puede la iglesia ser exteriormente como tú quieres, pero en su esencia, en su enseñanza, no es en realidad lo que te va a bendecir o no es lo que tu corazón y tu espíritu en realidad necesitan para crecer. Y ahora yo quisiera, ¿verdad, Justin? Antes de terminar, que hablamos de la razón por la cual nosotros hacemos esto, claro, y por qué nosotros, ¿verdad? Hablamos de cómo encontrar esa iglesia, de cómo... Y es porque nosotros reconocemos la importancia de congregarse. Exacto. Entonces yo quisiera que tú, ¿verdad?, le dijeras a las personas por qué es tan importante sembrarse en un lugar, por qué es tan importante el que nosotros busquemos un lugar donde recibir palabra, porque hay mucha gente que piensa que con solamente buscar en el hogar, que obviamente eso es muy importante porque claro, es el día tras día, nosotros necesitamos constantemente beber de la agua, alimentar nuestro espíritu para poder funcionar y que así como nuestro cuerpo natural. Sí. Pero ¿por qué es tan importante que nosotros como hijos de Dios nos congreguemos? Algo que la pastora nuestra siempre dice, los domingos específicamente, dice, usted viene aquí los domingos y se recarga para todo el resto de la semana. El congregarse es bien importante, primero porque donde usted recibe, ¿verdad?, la mayoría de las instrucciones es aquí, en la casa de Dios, ¿verdad? En su iglesia, en el lugar donde usted se congrega. Ahí usted recibe instrucción de Dios, ahí usted recibe, ¿verdad?, dirección de Dios. Y si usted en su casa tiene mucha distracción, no hay nada mejor que venir a la casa de Dios y poder, ¿verdad?, recibir palabra de Dios, ¿verdad?, direccionar. Otra cosa por la que es importante sembrarse, no simplemente venir a una iglesia, sino sembrarse. Y no simplemente, mira, Pablo siempre animaba a la iglesia, mira, participen, no solamente vengan, participen de las cosas del reino. Él siempre animaba a la iglesia
a no ser espectadores pasivos, sino a ser hacedores, sino moverse. Ser la iglesia del libro de los Hechos, una iglesia en movimiento, una iglesia que estaba en constante movimiento. Yo creo que importante de una de las cosas de venir a la iglesia es y de congregarse, es poder participar de las cosas del reino, de poder, mire, los mejores paris, nosotros que le hemos dedicado nuestra juventud, nuestra niñez al Señor, y ahora que ya estamos entrando en la etapa adulta, podemos darnos cuenta que no hay nada mejor que esto. Yo hace un tiempo atrás le decía a Michael, yo no me imagino una vida fuera de la iglesia. Y no fuera de la iglesia, más bien me refiero, esa no es la palabra correcta, pero fuera del evangelio. No me imagino una vida a esta altura, no me imagino ¿qué estaría haciendo? Pues no sé qué metas tendría, porque no sé, en el caso de Michael, él tiene unas metas, ¿verdad? Profesionales y todo, pero en mi caso, todo gira alrededor de Dios, del reino, del ministerio, porque es la pasión mía. Michael tiene una pasión compartida, él está estudiando ingeniería, ¿verdad? Y también su pasión es el reino, nos congregamos desde pequeños, corremos, predicamos, lo que sea, y hacemos muchas cosas porque nos apasiona. Cuando a ti te apasiona algo, a ti no te lo tienen que imponer. El imponer siempre desata rebeldía. Por eso es que siempre nosotros tenemos que amar esto, esto nos tiene que apasionar, nos tenemos que esto nos tiene que gustar. Primero, yo hace un tiempo atrás le decía a alguien, esto te tiene que gustar, porque si no te gusta, mejor no lo hagas. Porque a las cosas de Dios hay que hacerlas con amor, hay que hacerlas con pasión, con entrega. Y siempre, ¿verdad? Le decimos esto a la gente y lo enseñamos. Y no simplemente lo enseñamos, lo vivimos y lo modelamos. Y le decimos a la gente, ¿sabes qué? Tengo 1500 cosas, tenemos compromisos fuera de la iglesia. Pero siempre nuestro tiempo de venir, congregarnos, no lo comprometemos con nada. Siempre movemos cosas. Obviamente hay tiempo para todo, no todo es iglesia. Pero, ¿verdad? Tenemos que encontrar ese balance y esa pasión para comenzar a caminar en los planes de Dios. Y uno de esos es el congregarnos y el sembrarnos en un lugar. Porque si empezamos a dar frutos allí, ahí es que entonces viene el resurgir del llamado, del propósito. Y olvídese que eso es otro tema muy largo y extenso para hablar, porque hay mucha gente que no conoce su propósito, pero antes de llegar al propósito tienes que hacer unas cosas, porque ¿de qué vale que esté en el propósito, pero fuera del carácter de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo de Dios? Hay muchos factores. Tú puedes estar en el propósito y no simplemente y no estar en la voluntad de Dios, en el tiempo correcto de Dios, incluso en el lugar que Dios te quiere. Pero eso es otro tema que podemos hablar, Michael. Así que yo quiero, ¿verdad? Una vez más, que nos dejes allí en los comentarios, ¿verdad? Las reacciones que usted tiene a este tema, a algo que hayamos dicho. Queremos escucharte, queremos leerte. Y también que nos dejen los posibles temas que les gustaría que toquemos, o una segunda parte de este, ¿verdad? De este podcast. Así que estamos contentos por esta gran oportunidad que se nos ha dado. Puedes seguirnos en nuestro Instagram personales, Justin_O'Neill y Michael. Como QA_Michael. También nos puedes conseguir solo para entendidos en Instagram, Facebook, TikTok y aquí en YouTube. Así que esperamos verlos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos.